bendito Dios, hemos trabajado, hemos tenido una jornada de nuestro trabajo dura, pero deleitémonos en la palabra del Señor, amén. Que nos hemos congregado para eso, para instruirnos, para que nuestro espíritu recobre fuerzas por medio de la palabra, amén. Vaya conmigo, si usted es tan amable, a la segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Con un amén empezamos. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Amén. Dice así: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. El tema de hoy: andemos como es digno delante de Dios, trabajando. Sí, que Trabajando, el término trabajar encierra dos partes. Uno es trabajar en la obra del Señor y otro es trabajar para el sustento de nuestra familia, para el sustento de vuestra casa. Dice versículo 6, dice, hablaba el apóstol Pablo a los tesalonicenses esto, decía: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Si usted nota, el versículo 6 no está dando un si quieres, o un si puedes, o un si te agrada. Dice, les damos una orden en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjense cómo ellos hablaban a la iglesia, a los hermanos a los hermanos presentes, cuando el apóstol hablaba esto. Y dice de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Primero ellos anunciaban, daban una orden, poniendo al Señor Jesucristo por medio, pero también decían, les daba esto: que se alejara de todo hermano que anduviera desordenadamente. En aquella época se habían levantado hermanos que predicaban hermanos judíos que predicaban rudimentos de hombre, enseñanza de hombres bajo la ley. Hay muchísimos términos prácticas que el judío usaba. Pero Pablo les enseñaba esto a ellos, les decía que se apartaran de todo hermano que anduviera desordenadamente. Esto quiere decir que los que no anduvieran conforme a la enseñanza que ellos estaban dando. Porque especifica en el versículo 7, dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Les aclaraba ellos mismos, nosotros les hemos dado un ejemplo de cómo imitarnos. El ejemplo que les vamos a instruir es realmente hasta la época de hoy, nos instruye a todos nosotros. ¿Cómo andemos delante de nuestro Señor trabajando? ¿Y para quién trabajamos? Dice versículo 8. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, de día y de noche,
para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Mire, el apóstol daba este ejemplo de que el pueblo oyente, los oyentes, los receptores, en esa época que él estaba hablando, les decía que lo imitaran a él, siendo él un apóstol, siendo él un discípulo del Señor, y que lo imitaran en esta forma, de no solamente trabajar en la obra del Señor, sino también trabajar para el sustento de él mismo. Fíjense, vamos a tratar de desglosar estos versículos, vamos a entrar en la Escritura, vamos a ver varios términos de que él hablaba, cómo debemos de andar delante del Señor trabajando. Muchos hermanos en esta época, en este año, hemos quebrantado los versículos, hemos rompido los versículos para vuestra conveniencia. Hemos tratado de llevar una doctrina, de enseñar un rudimento de hombre a la iglesia actual, a la cual no está conforme a la palabra del Señor. Pablo especificaba esto: sed imitadores de mí. Y él especifica algo bien claro y bien hermoso que vamos a tratar, si el Señor nos permite, para la honra y la gloria de Cristo, desglosar este versículo. Dice: ni comimos de embalde el pan de nadie, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Versículo 9. No porque no tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a tratar de explicar un poco también lo que dice Pablo. No porque no tuviésemos derecho. Mucho hermano, estos versículos los han trastornado demasiado en decir muchos términos, mucha doctrina de hombre, mucho rudimento del hombre, lo han puesto en la iglesia. Pablo no está hablando eso. Dice Pablo, aunque, dice, porque dice, versículo 9, dice, no porque no tuviésemos derecho, dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Usted escuchó a alguien por ahí que dijo, el siervo de Dios es digno de su salario. Usted escuchó por alguien que ha dicho, o una predicación que le han dicho, que el siervo de Dios es el que tiene que vivir bien. Pablo dijo, yo les estoy dando un ejemplo, hermanos. El ejemplo que él nos está dando es este. Trabajar para la obra de Dios es predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Predicar la buena nueva de salvación a toda criatura. Ese es el trabajo de Dios. Ese es el trabajo en la obra que tenemos que ser todo siervo, todo hermano en Cristo. Él mismo dijo, les voy a dar ejemplo de cómo trabajar para nosotros mismos, para el sustento de nosotros mismos. Había un sustento que llegaba al apóstol Pablo de cierta iglesia, y vamos a ver, vamos a ver, conforme a la Escritura, son ofrendas que daba la iglesia para el sustento de los necesitados en esa época que estaba el apóstol Pablo predicando. Para esto, vaya conmigo, ahí mismo en el mismo libro de 2 Tesalonicenses, a 1 Tesalonicenses 2, versículo 5. Mire, dice esto: dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dice, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros,
aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Dice el versículo 7, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjense cómo el apóstol hablaba a esta iglesia, el gran amor que ellos tenían para esa iglesia, para los oyentes, para el hermano que estaba escuchando el mensaje. Pablo se dirigía a ellos con mucha ternura, con mucho amor, con mucho respeto, pero él les hablaba de que fueran ejemplo, él dando un ejemplo, porque había muchos, lo voy a repetir, hombres judíos que entraban encubiertamente para ver la conducta de él. Muchos predicaban a los hermanos rudimento de hombre, diciendo que tenían que circuncidar primero y después guardar primero toda la ley y después ser cristianos. Pero Pablo les decía esto: el trabajar en la obra no solamente es predicar el Evangelio. Pablo les decía, no solamente trabajar en la obra significa esto. Cuando Pablo predicaba la obra, un judío no predica como nosotros todos los días, no predica 4 días a la semana, o que diga usted un domingo. No, ellos predicaban los sábados en las sinagogas. Ellos se presentaban y predicaban los sábados. Por eso dice que él les dio ejemplo de cómo trabajar día y noche, en afán de día y noche trabajando, para no ser gravosos a ninguno de los hermanos. Si vamos entendiendo, no es como ahora que nos reunimos 3 veces por semana o 2 veces por semana, o muchos se reúnen hasta los 5 días, ¿verdad? Dice 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, 3. Dice esto: gloria al Señor. 9:3 dice, fíjese, él decía esto: contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Cefas, dice. Versículo 6 dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, dice el apóstol. ¿No dice esto también la ley? Escuchen. Dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe errar el que arra, y el que trilla, del fruto. Dice versículo 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Dice, continuamos, dice, pero no hemos usado de esto, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo
por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Mire, hay varias preguntas que el apóstol Pablo hablaba. Dice, hay una pregunta hay algo que me llamó mucho la atención y que a veces lo usamos en mala interpretación. Dice, versículo 7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Dice el versículo 9, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Escuche, este versículo lo agarramos para el hombre de hoy, el predicado de hoy lo agarramos, lo torcemos y decimos que el siervo es digno de su salario, que el siervo es digno de que viva del diezmo, de la ofrenda. Pero se le olvida una cosa, esto no le está hablando a nosotros, se le está hablando bajo, ¿qué dice? La ley, bajo la ley mosaica. No podemos agarrar nosotros de aquello y ponernos nosotros porque usted no es un judío, usted no practica los ritos que ellos practican. Y lo agarramos a veces de que me apoya en llevarme yo el diezmo y la ofrenda, en que yo viva bien en la iglesia. Pero Pablo dijo algo bien importante. Nosotros no enseñamos eso. El ejemplo que nosotros vamos a dar es este. Sí, hay cierta cosa que apoya a nosotros y es esto. Vamos a ir viendo paso a paso. Dice, ahí mismo, yo le voy a explicar ese del buey que triña, ese versículo, se lo voy a explicar más adelante, por qué no podemos nosotros usarlo hasta cierto extremo. No tenemos ese derecho. Dice 2 Corintios 11:8. Mire, 2 Corintios 11:8 dice esto. Dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, dice. Dice el versículo 10. 2 Corintios 11. Versículo 10, estamos. Dice, versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá, esta es mi gloria, en las regiones de Acaya. Dice, ¿por qué? Porque no os amo. Dios lo sabe, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Miren, ¿quién suplía la necesidad de Pablo? Los hermanos que vinieron de Tesalónica. Ellos trajeron donativo. ¿Y qué es ese donativo? Fueron ofrendas para la ayuda de las necesidades de los pobres que estaban con Pablo y de Pablo. Pero fíjese, lo mismo dice, pero aún ni con eso, dice, ni con eso pondré estorbo, ni aún con eso seré gravoso a nadie, dice. Dice, y es donde el apóstol Pedro nos dice algo bien importante. Dice 1 Pedro 5:2. Yo lo invito a que vea los versículos y si tiene un lápiz por ahí, escriba los versículos cuando tenga tiempo en su casa, escudriñelos y vea lo que realmente le está hablando la Escritura. 1 Pedro 5:2 dice esto.
dice, nos dice el apóstol Pedro esto, a todo aquel que está como líder en una iglesia, ya sea diácono, ya sea ministro, ya sea obispo, ya sea anciano, ya sea pastor, ya sea, si le quiere llamar pastor, que cumpla los requisitos, pero vamos a ver esto lo que es el apóstol Pedro, dice, apacentar la grey. ¿De quién? De Dios. Ahí no dice ni tuya, ni mía, ni de fulano, ni sutano, ni de mengano. Dice de Dios, dice. Que está entre vosotros. ¿Quiénes son? Ustedes mismos. Dice, de vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Qué dice Pedro, el apóstol Pedro? Dice, apacentar la grey, dice, pero no por ganancia deshonesta, dice, sino gratuitamente, voluntariamente. ¿Cómo nos vemos en los tiempos de hoy? En los tiempos de hoy, el hombre quiere apacentar con dureza. ¿Y con qué más? Y con avaricia. Con ganancias deshonestas. Le digo algo, es triste que pasamos por alto el ejemplo que los apóstoles nos están dando a todos nosotros. Hemos olvidado realmente el orden eclesiástico que dejó Cristo en su iglesia. Muchos predican al Señor por avaricia, escrito está. Muchos lo predican por ganancia deshonesta, muchos lo predican por traer problemas a los hermanos que predican realmente el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo. Pero ¿qué nos dice Pablo? Que trabajemos la obra de Dios, cuidando, predicando el Evangelio y trabajando nosotros mismos, para no ser gravoso a nadie, para no ser obstáculo, estorbo, tropiezo de nadie. Desafortunadamente, hoy en esos tiempos las iglesias, mucha iglesia trabaja así. Trabaja por ganancias deshonestas. Trabaja por llevarse todo. Ya no, y encima de todo, ni se predica el Evangelio. ¿Dónde está donde dice que ofrendemos de la forma que los hermanos le llevaron la ofrenda a Pablo? 2 Corintios 9:7. Y tenemos que indagar en la Escritura y saber, porque nos da detalles bien firmes, hermanos. Mire, vaya conmigo, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Mire, dice algo maravilloso. Guárdeselo en su corazón. Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió y dio a los pobres, dio a los necesitados. Tome en cuenta, dice, no con tristeza, hermano, ni por necesidad. O sea, vuestra ofrenda no tiene que ser porque... ¿qué sería tristeza? ¿Qué sería por necesidad? O es que realmente lo vamos a dar por lástima. No, lo vamos a dar por necesidad. Por mi necesidad. Delante de Dios tampoco. Porque le nazca realmente de su corazón. De la ofrenda para la obra de Dios, pero esa es la ofrenda que Pablo recibió de los hermanos. Aquí no dice que demos el 30, que demos el 10%, aquí no dice que des un carro, que des 1000, que des 500, que des 5000.
dice voluntariamente, como propuso usted en su corazón. Y lo que dé, usted lo da para la obra de Dios, para las necesidades de los hermanos, como el apóstol Pablo especificaba. Miren, Pablo dijo, nos da este gran ejemplo. Pero antes de esto, quiero llevarlo a algo que el Señor Jesucristo les encomendó a los apóstoles. Dice esto. Vaya conmigo a Mateo 10, capítulo 5. El Evangelio de San Mateo en sí fue escrito para los judíos. Dice Mateo 10, capítulo 5, dice, a estos 12 envió y les dio, instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice el versículo 7, y yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Gratuitamente, como dijo Pedro. ¿Se acuerdan? Gratuitamente. Y dice, versículo 9, no os proveéis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno ¿de qué? ¿Está conmigo? De su alimento. Miren, el Señor les dijo a los apóstoles, no lleven oro, ni plata, ni cobre en vosotros, ni 2 cintos, dice, versículo 10, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Dónde está donde dice la Escritura que el obrero se puede llevar todo? ¿O le es lícito quedarse con el diezmo y la ofrenda? ¿O le es lícito que la iglesia lo mantenga? ¿Dónde está eso en la Escritura? El tema de hoy, andemos como es digno delante de Dios, trabajando para la obra y para vuestra casa misma. Yo le hago esa pregunta porque le digo, a mí me llegó un hermano, me dijo, hermano, ¿dónde está? Dice, donde el hermano tiene derecho de llevarse todo, la ofrenda, el diezmo. Y pues eso que le dijo, eso dígale que lo busque él, que se lo diga él, porque si yo le contesto, no va a encontrar ninguno. ¿Qué dice el versículo, el último versículo? Alimento, hermanos, alimento. También está en Lucas, libro de Lucas 10:7. ¿Y sabe qué es lo que representa el salario? Es comida. Si alguien lo tiene, léalo en voz alta, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 7. Y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que se os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué es digno el obrero? Nada más
lo que le ponga en su casa. Si le ponen un vasito de agua, bendito sea el Señor. Eso es lo que usted fue digno en esa casa. ¿Por qué? Porque tal vez era pobre, tal vez no tenía para comer ellos mismos. Comida. Ese es el salario del siervo. En ningún versículo usted va a encontrar en el Nuevo Testamento que apoye que usted, el predicador, se puede llevar todo. O que viva de la iglesia. Lo siento mucho, hermanos. La escritura a todos nos pasa cortando la cabeza. Para Cristo, dice el Cristo, no erréis. Allí al Señor no podéis burlarlo. No podemos burlar a nuestro Señor. Pablo nos daba un ejemplo. Siendo ellos los apóstoles, porque una cosa son ser apóstoles y otra cosa son ser discípulos. Los apóstoles, siendo ellos mismos, tenían ese derecho, sí, pero ni aún así Pablo quiso ser gravoso a nadie. En la actualidad de hoy, creo que ya ni un vaso de agua quieren, pues. Imagínense, tan triste estamos en los tiempos de hoy, porque decimos que el obrero es digno de su salario. Estamos completamente equivocados, porque no es eso lo que la Escritura habla y el ejemplo que dejó Pablo a los apóstoles. Dice, ahora quiero llevar algo que me llamó mucho la atención y es triste que no se esté viviendo en la actualidad. Hechos 20:33. Mire, vaya conmigo, hermano. Yo sé que estamos cansados, pero le digo una cosa, nuestro espíritu tiene que fortalecerse en la palabra del Señor. Y usted tenemos que indagar y buscar en la Escritura lo que la verdadera palabra nos habla, lo que el Señor mismo nos está hablando a través de ella. Hechos capítulo 20, versículo 33, dice así. Dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he que codiciar, dice. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. ¿Quieres? Escuche, dice, los que están conmigo y para mí, mis manos propias me han servido. No he sido gravoso a nadie, ni quiero hacerlo. ¿Por qué le preocupaba tanto el apóstol Pablo eso? ¿Sabe por qué? Porque no quería que nadie se perdiera. Nadie se perdiera, se extraviera de la verdadera palabra de Dios. Del verdadero evangelio. Y ahora, en la actualidad de hoy, no